Hoy pensamos que viajaríamos fuera de la Edad Media y entraríamos en el periodo moderno temprano. Ok, sé lo que estás pensando, tenemos 1000 años de historia medieval para analizar, entonces, ¿por qué necesitamos mirar en otro lugar? La respuesta es fácil. El Gran Incendio de Londres fue una de las mayores catástrofes que jamás haya sufrido la ciudad, y es una historia demasiado extraordinaria como para no ser contada durante 4 días desde el domingo, el segundo hasta el miércoles 5 de septiembre de 1666, Londres fue abrumada por el incendio más grande y rápido que jamás había enfrentado. Avivado por los vientos del este, se extendió rápidamente por la ciudad como un depredador implacable, consumiendo todo a su paso. Cuando finalmente el viento disminuyó y las llamas finalmente se extinguieron, la devastación fue clara de ver, lo que llevó al famoso diarista Samuel Pepys a afirmar que era la vista más triste de desolación que jamás había visto. Bienvenido a Locura Medieval. Un mundo completamente nuevo. En 1651, Oliver Cromwell murió. Después de la ejecución del rey Carlos I y su éxito en la Guerra Civil, primero en inglesa, Cromwell había sido el Lord Protector de primero en Inglaterra, Escocia e primero Irlanda. Gran Bretaña se había convertido en una república. El hijo de Cromwell, Richard, cedió el poder al Parlamento y se proclamó que el príncipe Carlos había sido el monarca legítimo al trono inglés desde la ejecución de su padre, el rey Carlos II, en 1649. El príncipe regresó a Londres desde el exilio y fue coronado rey Carlos II en la abadía de Westminster en 1661. La restauración de la monarquía fue descrita por algunos como un milagro ordenado divinamente. Para los 1660, Londres era la ciudad más grande de Gran Bretaña y la tercera más grande del mundo occidental, con entre 300.000 y 400.000 habitantes. Estaba en el mismo centro de todas las cosas económicas, políticas y sociales en Inglaterra, que estaba en medio de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Casi todas las batallas se libraron en el mar. Los conflictos eran principalmente sobre comercio y territorios en el extranjero, por lo que había bastante hostilidad hacia los holandeses en la capital. La Gran Plaga había sido endémica desde los primeros días de la peste negra a mediados del siglo XIV con brotes esporádicos. En el Londres del siglo XVII, una de las peores cifras de muertes ocurrió el año anterior al Gran Incendio. Pepys mencionó por primera vez la enfermedad en su diario el 24 de mayo, 1665, aunque había aparecido inicialmente en diciembre de 1664. Después de una visita a una cafetería, donde no había estado durante mucho tiempo, declaró que todas las noticias son de la peste que crece en nosotros. A finales de junio, Pepys tenía miedo porque la peste aumentaba poderosamente y se había extendido a su parte de la ciudad. Para entonces, el número de muertes ascendía a 1165. John Evelyn fue, entre otras cosas, un escritor y funcionario gubernamental de menor rango. También era amigo de Pepys. Mantuvo un diario desde que era estudiante en 1640 hasta su muerte en 1706. Respecto a la peste, él anotó, cita, «Las calles escasas de gente, las tiendas cerradas y todo en silencio lúgubre, como sin saber a quién le podría tocar el turno siguiente». En la ciudad, para el invierno de 65, la peste se había agotado, llevándose a más de 68.500 personas con ella. Como se esperaba, las áreas más pobres de Londres fueron las más afectadas debido a problemas de hacinamiento y condiciones insalubres en los distritos empobrecidos. No porque las personas más ricas fueran inmunes a la enfermedad, sino porque podían permitirse abandonar los confines de la ciudad y viajar al campo hasta que terminara el brote. Sin embargo, a diferencia de la enfermedad, el fuego destruía todo, ya fuera de ricos o pobres. Sí, era más probable que se desatara en un área densamente poblada, pero una vez que se propagaba, consumía la choza de un ciudadano pobre con la misma facilidad que las instalaciones de un rico comerciante. En 1666, la relación entre la gente de Londres y la corona a menudo era tensa. Durante la Guerra Civil Inglesa, Londres fue un bastión para los republicanos. Con razón, la próspera ciudad económicamente diversa seguía siendo vista como amenaza por Carlos II debido a varios levantamientos republicanos a principios de 1660. Los magistrados de la ciudad, lo bastante mayores para haber luchado en la guerra civil, podían recordar el primer intento fallido del rey Carlos de intentar arrebatar el poder absoluto, causando toda la muerte y el sufrimiento. Sin duda iban a detener cualquier pretensión similar en su hijo.
Incluso cuando el gran incendio amenazaba la ciudad y Charles ofrecía tropas y otros recursos, a pesar de que había un estado de emergencia y el desastre era inminente, la idea de tener a los soldados del rey dentro de los muros de la ciudad era dinamita política. Lamentablemente, eso significaba que para cuando Charles tomó el control de la situación, el incendio ya estaba completamente fuera de control. Tic, tic, boom. Londres no era ajeno a los incendios destructivos, habiendo sido destruido por primera vez alrededor del año 61 d. 100 cuando Boudica y sus seguidores, los Iceni, arrasaron la ciudad en su revuelta contra los romanos. Desde 1633 no había habido un incendio importante, pero debido a la disposición de sus calles medievales, siempre permanecía como una posibilidad. Londres no fue la única afectada. Los incendios urbanos eran un problema mundial. En 1657, el gran incendio de Edo en Japón quemó más del 75% de los edificios y mató a unas 600.000 personas. El incendio de Estambul mató a 40.000 personas y arrasó con 2/3 de la ciudad, y en 1728, el gran incendio de Copenhague perdió el 80% de sus estructuras. A pesar de la cautela de los ciudadanos, los accidentes eran inevitables. En los hogares, la gente alumbraba con velas y cocinaba con fuego abierto. Los establos estaban llenos de heno, y algunos guardaban pólvora en sus casas, ya que quienes lucharon por el nuevo ejército modelo de Cromwell conservaron sus mosquetes de la guerra civil. Londres era una caja de yesca a punto de explotar. En el relativamente corto periodo de 100 años, entre 1550 y 1650, al menos unas 330.000 personas adicionales se habían aglomerado en Londres, la mayoría de ellas con poco dinero. Muchos se establecieron fuera de las murallas en los suburbios, conocidos como las Libertades, que aún estaban bajo la jurisdicción de la ciudad. Los acomodados vivían en el centro, dentro de sus espaciosas mansiones de ladrillo y piedra, y de aquellos más pobres que vivían dentro de las murallas residían en las afueras, o junto al río, en una pobreza de baja calidad densamente poblada. La ciudad era esencialmente un laberinto medieval de estrechas calles y callejones sinuosos. Los edificios de madera y techos de paja, aunque prohibidos por siglos, seguían usándose debido a que era lo único que los ciudadanos podían costear. Para empeorar las cosas, muchas de las casas de madera de 2 y 3 pisos tenían pisos superiores que sobresalían hacia la calle, llamados voladizos, para maximizar el espacio. Algunos de estos voladizos estaban tan cerca uno del otro que 2 mujeres podían asomarse por sus ventanas en lados opuestos de la calle y estrecharse las manos. Era difícil ver el cielo. Como riesgo de incendio, este tipo de vivienda era una bomba de tiempo. Como señaló un observador, cita, así como facilita una conflagración, también dificulta el remedio. En 1661, Carlos II prohibió los voladizos y ventanas sobresalientes debido al riesgo, pero la proclamación fue ignorada. Incluso en 1665, cuando ordenó el encarcelamiento de cualquier constructor que infringiera la ley y la demolición de cualquier edificio infractor, la sentencia tuvo poco o ningún impacto. Baker, gran hacedor de fuego, fue un día de orgullo para Thomas Farrano cuando se unió a la respetable compañía de panaderos de la ciudad de Londres en 1637. A la edad de 34 años había abierto su tienda y se consideraba un valioso miembro de la sociedad. Suministró galletas de barco a la Marina Real en la guerra anglo-holandesa. Ahora vivía sobre su panadería en Fish Yard, un pequeño callejón junto a Pudding Lane. Sus vecinos incluían a Thomas Burt, el secretario parroquial, John Bybee, un tornero, Henry Moore, un aguador, George Porter, un yesero, Alice Spencer, una viuda, y Thomas Blurt, un sacristán que cuidaba la iglesia y el cementerio cercanos. Farriner mismo era un guardián de la iglesia. Samuel Pepys, además de mantener su famoso diario, era un administrador naval. En 1665, regularizó los suministros de alimentos de la Real Marina con raciones que incluían, cito, una libra diaria de buen, limpio, dulce, sano, bien horneado y bien acondicionado trigo y galleta. El negocio de Farriner era tan exitoso que podía emplear a un aprendiz y una criada. Posteriormente, Farriner alegaría que el fuego fue intencional. Afirmó que en algún momento después de la medianoche había, cito, recorrido todas las habitaciones y no encontró fuego sino en una chimenea, donde la habitación estaba pavimentada con ladrillos. Ese fuego que cuidadosamente arreglé en brasas, ninguna ventana o puerta podría dejar que el viento los perturbe y que fue absolutamente incendiado a propósito.
Los registros del impuesto a la chimenea revelaron que la panadería contaba con 5 hogares. Carlos II introdujo la ley en 1662, que decretaba que cualquiera que pagara más de 20 chelines al año en alquiler tenía que pagar 2 chelines al año por cada estufa, fuego y hogar dentro de la propiedad. El número de hogares en un edificio podría indicar su tamaño o el estatus de sus residentes. El panadero y el resto de su hogar fueron despertados en las primeras horas de la mañana por el olor a humo y el horror de que un incendio ya estaba bien establecido en la tienda de abajo. Incapaces de usar las escaleras, todos se vieron obligados a subir por una de las ventanas de arriba y trepar al techo de la casa vecina. La desafortunada criada de la panadería estaba tan aterrada que se negó a seguir y se quedó atrás en el edificio en llamas. Ella se convirtió en la primera, pero ciertamente no la última, víctima del incendio. Ferner afirmó que había comprobado la extensión del incendio y vio que no se originó cerca de la chimenea o el horno, ni alcanzó el combustible en el patio. Juró que la madera que su aprendiz puso dentro del horno para secar se encontró más tarde intacta por las llamas. No es sorprendente que Farron haya negado toda culpabilidad por la catástrofe, considerando la magnitud del desastre que estaba por desplegarse. Sin embargo, un testigo afirmó que pasó más de una hora antes de que el fuego se extendiera a alguna de las propiedades vecinas, y él tuvo más que suficiente tiempo para mover los muebles de su casa antes de que también se incendiara. Mientras tanto, a las 3 de la mañana, a más de un cuarto de milla de distancia en Seething Lane, Jane Birch despertaba a su amo, Samuel Pepys. El día previo, Pepys pasó la mañana trabajando y luego fue al teatro con su mujer. Evitó ver al joven Killigrew, el mozo de cámara del duque de York, a quien obviamente despreciaba, y luego continuó comiendo y bebiendo, llegando a estar tan alegre que se fue a casa cantando. Tras escribir unas cartas, Pepys se acostó. Escribió, cito, «Me levanté y me puse mi bata de noche y fui a la ventana de la criada. Pero, no estando acostumbrado a tales incendios como los que siguieron, pensé que estaba lo suficientemente lejos y así volví a la cama y a dormir». Pepys no fue el único que desestimó el incendio en escalada. El alcalde, Sir Thomas Bloodworth, observó por la ventana de su cuarto en Maiden Lane, Aldersgate. También se mostró indiferente ante lo que vio y regresó a su cama, afirmando que el incendio era tan pequeño que, cita, una mujer podría apagarlo con su orina. Bloodworth finalmente apareció en Pudding Lane, aún bastante relajado con todo el asunto. Para entonces, el Star Inn, un edificio sustancial con 29 chimeneas y lleno de heno y otros combustibles, había sido arrasado y es posible que a Bloodworth se le dijera que permitiera que se demolieran varias propiedades cercanas, deteniendo así la progresión del fuego. Se negó, preguntando, cita, «Cuando las casas hayan sido derribadas, ¿quién pagará los gastos de su reconstrucción?». Un comentario que hizo que Pepys se refiriera más tarde al Lord Mayor como un hombre tonto, lo cual, en resumen, es un insulto bastante generoso. Arcos y flechas contra el rayo. No había una brigada de bomberos organizada en la ciudad en 1666. La lucha contra incendios era responsabilidad de la guardia. Conocidos como campaneros, se les empleaba para patrullar las calles por la noche y dar la alarma si veían algún brote de fuego. Tenían poco conocimiento sobre cómo abordar un incendio y contaban solo con cubos de cuero, chorros de agua similares a jeringas grandes y hachas. Otros equipos básicos se almacenaban en iglesias, como escaleras y largos ganchos de fuego para demoler edificios. Para empeorar las cosas, un viento fuerte avivaba las llamas, dificultando a los bomberos acercarse lo suficiente al fuego para combatir eficazmente el incendio. La forma más fácil de crear un cortafuegos era derribar los edificios adyacentes, pero Bloodworth se había opuesto. Las pocas máquinas de bomberos disponibles eran difíciles de maniobrar, no había llaves en el Támesis y las máquinas tenían que ser empujadas hasta el agua. Muchas de ellas se volcaron y cayeron al río. Lanzar un cubo lleno de agua desde la distancia ni siquiera iba a marcar mucha diferencia ante el ataque de las llamas y cita. En poco tiempo, el fuego se volvió demasiado grande para ser dominado por cualquier máquina o trabajo cerca de él. Pudding Lane estaba cerca de Thames Street, que corría paralela al río cerca del puente de Londres. El área cercana a la costa era especialmente peligrosa, debido a la proximidad de las viviendas de madera y brea entre sí. El clérigo Edward Waterhouse, miembro de la Royal Society, describió los edificios a lo largo de esa parte del río como cita, el albergue de todos los combustibles, aceite, cáñamo, lino, brea, alquitrán, cordaje, lúpulo, vinos, brandis y otros materiales favorables al fuego. Lleno de calles estrechas, edificios antiguos todos de madera, todos continuos uno al otro,
todos llenos de alimento para el fuego, todos en el mismo corazón del comercio y la riqueza de la ciudad. San Magnus el Mártir fue la primera iglesia parroquial en ser reclamada. A las 8 a.m., el incendio se extendió al puente de Londres, destruyendo los edificios en él. Infierno. El libro de Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. También conocido como el libro del Apocalipsis, algunos lo interpretan como una predicción del fin de los días. Habla de la segunda venida de Jesús y la derrota del Anticristo. También describe visiones proféticas de un dragón de 7 cabezas, una serpiente y la bestia, cuyo número es 666. Dado que los incendios más pequeños estallaban regularmente, y viendo lo inflamable que era la capital, las predicciones de un incendio apocalíptico apenas eran sorprendentes. A esto se añadía el desdén por las frivolidades de los ricos en el Londres de la Restauración. Se consideraba que Carlos y su corte llevaban un estilo de vida decadente de baja moral. El rey tenía un séquito de amantes y al menos una docena de hijos ilegítimos. A pesar de esto, no pudo producir un heredero, así que para empeorar las cosas nombró a su hermano católico, James, duque de York, como su sucesor. Las leyes puritanas que prohibían cosas como los deportes, el teatro y la Navidad, introducidas por Oliver Cromwell durante el Protectorado, fueron derogadas por el rey. La comedia de restauración lasciva se hizo popular, al igual que la literatura de restauración, y en la corte había libertinos como Lord Rochester que desafiaban los principios morales y no tenían restricciones sexuales. Junto con místicos y adivinos, los puritanos predijeron un ajuste de cuentas para la ciudad de Londres, como la ira que cayó sobre Sodoma y Gomorra. En 1642, Francis Potter publicó una interpretación del número 666. Después de leerlo, Pepys anotó que, cita, «Ciertamente este año de 1666 será un año de gran acción, pero ¿cuáles serán las consecuencias de ello? Solo Dios lo sabe». Ya en 1597 se había publicado un panfleto que predecía 1666 como el año de la bestia. El escrito anónimo se titulaba «Babilonia ha caído». Los puritanos temían particularmente la venganza divina. En 1628, cuando un incendio destruyó 100 casas en Banbury, el rector William Whately impartió una dura lección contra los peligros de la pecaminosidad. El incendio había comenzado en una maltería un domingo, lo que solo confirmó sus temores. Whately tituló su sermón «No peques más, Banbury». Tras el incendio en Dorchester, el ministro John White notó una mejora en el comportamiento de la gente, ya que se les había dicho que su pecaminosidad, especialmente la violación del sábado, había causado el fuego. Después de todo, el libro de Jeremías advertía que una consecuencia de romper el sábado sería un fuego que no se apagará. Los incendios de Tiverton en 1612, que quemó 290 casas, y de Oxford en 1644, que destruyó más de 300, así como el futuro gran incendio de Londres, todos comenzaron en domingo. Esto solo reforzó la idea de que Dios estaba en busca de venganza. Mientras se aproximaba el gran incendio, muchos presentían una desgracia inminente. La guerra y la peste eran una gran preocupación para la gente, y como consecuencia la economía había sufrido un golpe. Muchos sentían que una invasión holandesa estaba en el horizonte. Fue un verano especialmente caluroso. Las temperaturas en julio y agosto de 1666 estuvieron por encima del promedio, y había habido una falta significativa de lluvia en el sureste de Inglaterra que había continuado desde el noviembre anterior. Los niveles de agua en el río eran bastante bajos, y John Evelyn comentaría más tarde sobre la larga y extraordinaria sequía en los meses previos al incendio. Quema. Bebe. Quema alrededor de las 7 a.m. Pip se despertó y después de mirar por la ventana, decidió que el fuego todavía estaba lo suficientemente lejos como para ser motivo de preocupación y fue citado, no tanto como lo era. Fue cuando Jane, la criada, le dijo que más de 300 casas habían sido quemadas que él se dio cuenta de la gravedad de la situación. Pepys subió a la torre para tener una mejor vista y vio, citando, un fuego infinitamente grande en este y el otro extremo del puente. Pepys no fue el único en reaccionar con lentitud ante la amenaza del incendio. Un escolar en Westminster llamado William Tazewell solo se dio cuenta de que había un incendio cuando vio a la gente, citando, corriendo de un lado a otro en una aparente inquietud y consternación. Para ese momento eran entre las 10 y las 11 de la mañana. Parecería que a la gente le gustaba holgazanear en la cama los domingos por la mañana, incluso en el siglo XVII.
Pip dijo, cito, al bajar a la orilla del agua y conseguir un bote, vi un lamentable incendio. Todos se esforzaban por mover sus bienes y los lanzaban al río. Los pobres se quedaban en sus casas hasta que el mismo fuego los tocaba, y luego corrían a los botes o trepaban de un par de escaleras en la orilla del agua a otra. Y entre otras cosas, percibo que las pobres palomas se resistían a abandonar sus casas, pero se cernían sobre las ventanas y balcones hasta que algunas de ellas se quemaban, sus alas, y caían. Habiendo permanecido y en una hora visto el fuego, furioso en todas direcciones, y nadie a mi vista intentando apagarlo, sino para remover sus bienes y dejar todo al fuego, y habiéndolo visto llegar hasta el patio de acero, y el viento muy alto y llevándolo a la ciudad y todo, después de una sequía tan larga, resultando combustible incluso las mismas piedras de las iglesias. Parecería que la mayoría de los londinenses estaban demasiado ocupados intentando salvar sus posesiones y huir de la ciudad, en lugar de ayudar a Bloodworth. Pepys fue convocado a la corte para relatar su historia al rey Carlos y su hermano, el duque de York. Pepys le dijo al rey que, a menos que su majestad ordenara demoler las casas, nada podría detener el fuego. Se ordenó a Pepys que encontrara al alcalde Thomas Bloodworth y le ordenara que no perdonara ninguna casa, sino que derribara antes del fuego en todos los sentidos, viajando hasta la Catedral de San Pablo, caminando por Watling Street, lo mejor que pudo. Pepys notó que, cito, cada criatura se alejaba, cargando con bienes para salvar y aquí y allá, personas enfermas llevadas en camas, bienes extraordinarios transportados en carros. Y sobre espaldas, cuando encontró al alcalde mayor, dijo que estaba como un hombre agotado con un pañuelo alrededor de su cuello. Al mensaje del rey, él lloró. Como una mujer desmayada, señor. ¿Qué puedo hacer? Estoy agotado. La gente no me obedecerá. He estado derribando casas, pero el fuego nos alcanza más rápido de lo que podemos hacerlo. Bloodworth dijo, cita, que no necesitaba más soldados y que él mismo debía ir a refrescarse, habiendo estado despierto toda la noche, viendo a la gente casi distraída y sin ningún medio para apagar el fuego. Muchos parecían desconocer el peligro que enfrentaban. El diplomático Franciscus de Rappaciani, secretario de la reina Cristina de Suecia, pasó el almuerzo en una buena compañía de londinenses, a quienes consideró bastante alegres para un tiempo tan peligroso y triste. Sin embargo, no estaban tan joviales cuando regresaron a la ciudad para descubrir que sus casas se habían consumido en fuego y humo. Pepys y su esposa también pasaron un almuerzo agradable en casa con algunos amigos, teniendo, cito, una cena extraordinariamente buena y tan alegres como en este momento podríamos estar. Pepys regresó a las calles de la ciudad esa noche para encontrar caos. Cito, las calles llenas de nada más que personas y caballos y carros cargados de mercancías, listos para atropellarse unos a otros. Rappaciani notó que, cito, el fuego se estaba propagando con tal furia que se pensaba que alrededor de 100 casas estaban siendo quemadas cada hora. El viento llevó las llamas al oeste de Pudding Lane. Incluso aquellas casas al norte del puente de Londres, que habían sido construidas de una manera más fuerte y majestuosa, después del incendio de 1633, fueron destruidas. Al amanecer del lunes 3 de septiembre, era obvio que este no era un incendio ordinario. A las 4 de la mañana, Pepys estaba complacido cuando, cito, Lady Barton envió un carro para llevarse todo mi dinero y platos y las mejores cosas. Ahora el rey tomó medidas drásticas. Destituyó a Bloodworth y puso a su hermano James, duque de York, a cargo de combatir incendios. Incluso Charles fue a ayudar. Con escasez de agua, intentar apagar el fuego no era la solución. York pagó a los soldados con pan, queso y cerveza para que ocuparan puestos de mando y mantuvieran el orden. A pesar de sus esfuerzos, para la tarde, John Evelyn notó que toda la parte sur de la ciudad estaba en llamas. Para la noche, describió cómo las llamas parecían saltar de casa en casa y de calle en calle. Cita, el Támesis cubierto de bienes flotantes, el ruido y el crujido y el trueno de las llamas impetuosas, los gritos de mujeres y niños, el apuro de la gente, la caída de torres, casas e iglesias, y el aire, caliente e inflamado. El martes fue el peor día. Cheapside, una importante zona comercial de Londres desde la Edad Media, fue destruida. Las llamas se movieron hacia el este, hacia la Torre de Londres con sus almacenes de pólvora. Los soldados trabajaron sin ayuda. Esperaron todo el día ayuda del duque de York y sus bomberos, pero estaban abrumados en el oeste de la ciudad.
Aterrados, los Pips cavaron un pozo en el jardín y enterraron todos los papeles de su oficina, su vino y queso parmesano. Iniciador de fuego. Todos querían a alguien a quien culpar. Los católicos y los extranjeros, especialmente los holandeses, fueron los primeros sospechosos. Después de todo, la guerra continuaba. La Gaceta de Londres señaló que los extraños, cita holandeses y franceses, fueron detenidos bajo sospecha de que contribuyeron maliciosamente a ello, quienes están todos encarcelados y se prepararon informes para hacer una severa inquisición. Tazewell señaló como cita: la turba ignorante y engañada se apresuró con una especie de frenesí, su furia contra los católicos romanos y los franceses. Un señor Light afirmó haber tenido una conversación con un papista celoso unas semanas antes del incendio, quien le preguntó, cita, ¿esperas grandes cosas en 66? ¿Y piensas que Roma será destruida? Pero, ¿qué tal si es Londres? En lo que respecta a Elizabeth Stills, ella culpó a los franceses, afirmando que un francés le había dicho que, para octubre, no quedaría una casa entre Temple Bar y el puente de Londres. Un francés fue golpeado con una barra de hierro, otro casi fue desmembrado. Algunos creían que los comerciantes holandeses se vengaron por la destrucción de unos 150 barcos mercantes holandeses y el incendio de West Tertullian un mes antes. El exitoso ataque se celebró en Londres con campanas y hogueras. Sin embargo, en Ámsterdam, la desolación y el luto causaron disturbios. Anteriormente, en la primavera de 1666, había habido una conspiración para asesinar a Carlos II, tomar el gobierno y prender fuego a la ciudad. Los conspiradores discutieron bajar el portón para impedir el ingreso de ayuda dentro de las murallas. El juicio de los parlamentarios liderados por William Saunders y John Rathbone se llevó a cabo en el Old Bailey, donde se descubrió que los conspiradores tenían apoyo de Holanda para llevar a cabo su diabólico plan en el aniversario de la muerte de Cromwell. Esa fecha resultó ser el 3 de septiembre. Una de las primeras personas en ser sospechosa de iniciar el incendio fue el astrólogo William Lilly. Publicó un folleto llamado Monarquía o No Monarquía en 1651. En él, algunas ilustraciones predijeron el futuro de la nación de una manera de fuego y azufre. Mostraban escenas de guerra naval, hambruna, infestaciones de roedores, un gran número de muertes y, lo más importante para los acusadores, una ciudad siendo destruida por el fuego. Así que no es sorprendente que lo llevaran a interrogar. Pero luego un relojero francés llamado Robert Hubert se adelantó y confesó. No obstante, su historia carecía de sentido desde el comienzo. Afirmó haber iniciado el incendio en Westminster, pero el fuego nunca llegó tan lejos, así que cambió su historia diciendo que había lanzado una bomba incendiaria en la panadería de Pudding Lane. Estaba bajo la ilusión de que era un espía francés y un agente del Papa. Era obvio que el hombre estaba mentalmente enfermo. En su juicio, el conde de Clarendon se refirió a él como un pobre hombre miserable e incluso el juez no le creyó. Lamentablemente, Hubert mantuvo su relato y fue usado como chivo expiatorio. El Estado sintió que no tenía más opción que colgarlo. Más tarde se descubrió que ni siquiera llegó a Londres hasta 2 días después de que el incendio había comenzado. Levántate como un fénix. Finalmente, el miércoles 5, probablemente debido al programa de demolición, terminó. El incendio terminó en Pye Corner, en el oeste de la ciudad. Londres fue destruida. Decenas de iglesias habían sido arrasadas, junto con miles de hogares, el único puente de Londres y la Catedral de San Pablo, que ahora era una triste ruina. Durante su restauración, los andamios se incendiaron y el techo de plomo se derritió. La gente deambulaba perdida y aturdida. Evelyn, citando, fue a pie con extraordinaria dificultad trepando sobre montones de escombros aún humeantes. El suelo bajo mis pies tan caliente que no solo sudaba, sino que incluso quemaba las suelas de mis zapatos. Al norte de la ciudad, observó a 200.000 refugiados listos para perecer por hambre y desamparo. Tradicionalmente, solo se atribuyen 6 muertes registradas al gran incendio. El número verdadero puede que nunca se conozca. Las cifras calculadas sitúan la destrucción material en alrededor de 13.500 casas, 86 iglesias parroquiales, 44 salones de compañías, varios edificios de importancia incluyendo St. Paul's y la Bolsa Real, varias prisiones de la ciudad y 3 puertas de la ciudad. Se estimó que la pérdida monetaria fue de alrededor de 9 a 10 millones.
La reconstrucción de la capital comenzó con ladrillos resistentes al fuego, aunque para aquellos que vivían en Londres estaba claro que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Meses después, en febrero del año siguiente, Pepys dijo: «Todavía no podía dormir hasta casi las 2 de la mañana por pensamientos de fuego». Su última entrada en el diario fue en 1669. Pepys siguió como secretario de la Marina y diputado hasta su muerte en 1703 a los 70 años. Fariner reconstruyó su negocio en Pudding Lane tras el incendio. Murió en 1670 a los 55 años aproximadamente, poco más de 4 años después. Desesperado por distanciarse de lo que probablemente fue un accidente, él y su familia estaban presionados para probar que sus hornos se apagaron correctamente. Fariner y sus hijos firmaron el proyecto de ley que acusaba falsamente a Robert Hoover de iniciar el incendio. 3 miembros de la familia Fariner también estaban en el jurado que condenó al francés. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Cuéntanos en los comentarios tu opinión y si te gustaría ver más documentales extensos como este. Espero que todos tengan un tiempo increíble celebrando el Año Nuevo y nos veremos en 2025. ¡Salud!